Ya, entonces, buenos días a todos. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, hoy vamos a realizar la tercera ayudantía de Fundamentos de Economía, la cual tiene relación con el criterio de Higgs y Slatsky. Bueno, entonces algunos conceptos a recordar, como les mencionaba, era que tienen que recordar el óptimo del consumidor, que el óptimo del consumidor viene siendo aquel punto en el cual nosotros maximizamos la utilidad. Ya, o sea, obtenemos una canasta, una combinación que nos reporta la mayor utilidad posible. ¿En dónde se da ese punto en el cual nosotros igualamos la pendiente de la curva de utilidad con la pendiente de la curva de ingreso? Recordemos que la pendiente de la curva de utilidad se puede escribir como esta derivada, que es la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y, que eso viene siendo derivadas, y el lado derecho es la pendiente de la curva de ingreso, ya que eso lo pueden buscar igual en la ayudantía anterior y se van a dar cuenta que la pendiente es esta expresión. También tenemos que recordar que tenemos el concepto de demandas marshallianas. La demanda marshalliana en el fondo es resolver el problema, o sea, encontrar una canasta óptima, pero de forma algebraica, o sea, no reemplazando el valor de los ingresos, no reemplazando el valor de los precios, todo en forma algebraica. Entonces acá tenemos dos ejemplos de demandas marshallianas, donde podemos ver un X marshalliano donde tenemos el ingreso sobre 2 por el precio, y también tenemos un Y en donde podemos observar que tenemos el ingreso partido en 5 veces el precio. En ninguna parte ahí reemplacé algún monto del ingreso o del precio como tal. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a esa primera parte de los conceptos que hay que recordar. ¿No ninguna? Ya, entonces continuamos. Después, obviamente, está el concepto de la variación de los precios, y esto es donde nos vamos a enfocar en esta ayudantía. Y la variación de los precios lo que produce en nosotros los consumidores es que cambiemos finalmente la canasta que vamos a consumir, dependiendo si es un cambio favorable, si es un cambio desfavorable. Todo depende de los casos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, si aumenta el precio de la canasta de algún bien, claramente yo voy a dejar de consumir de ese bien. En el caso de que haya una disminución del precio de ese bien, o sea, al revés, voy a empezar a aumentar mi consumo. Todo depende entonces cómo sea la variación que se dé en el mercado. Además, obviamente, la canasta que voy a estar consumiendo va a depender directamente de los gustos de la persona. Bueno, acá lo que hay que recalcar es que, vamos a rayar con el lápiz un poco, ya acá, si se dan cuenta, acá en la gráfica tenemos este punto de acá, que era el punto inicial. Entonces, este punto, dado que varió el precio, se desplazó a este punto de aquí. Ese desplazamiento tiene el nombre de efecto total, que es el desplazamiento de una canasta inicial hasta una canasta final, dado que hubo un cambio en los precios. Y si se dan cuenta, la nueva canasta tiene un nuevo nivel de utilidad, o sea, un nivel de utilidad más alto, y está desplazada a la curva de ingresos. ¿Y por qué está desplazada a la curva de ingresos? Porque claramente hay un cambio en la pendiente, y la pendiente depende de los precios, entonces ya no es tan inclinada. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a lo que es importante, que es el efecto total y el desplazamiento de las canastas. Hasta acá. No, para poder continuar, voy a cambiar el lápiz igual de color mientras. Ya, entonces voy a continuar. Entonces, obviamente, el efecto total que nosotros encontramos, o sea, del punto inicial al punto final, se puede separar en dos efectos, que son el efecto sustitución y el efecto renta. Como dice su nombre, el efecto sustitución tiene relación a cómo cambia la canasta que nosotros estábamos consumiendo. O sea, si inicialmente consumíamos 5 de algo y 5 de lo otro, dado que varió el precio, entonces, ¿cómo va a cambiarse de 5 y 5? Probablemente la consuma, si subió el precio, por ejemplo, de B, dado que consumo 5 y 5, puede que ahora voy a consumir 7 de A y 3 de B, por ejemplo. Entonces, ese cambio en la canasta es conocido como el efecto sustitución, independiente de cómo cambie el poder adquisitivo de la renta. Y después tenemos el efecto renta, que el efecto renta lo que hace es atribuirle a finalmente cómo va cambiando la percepción de nosotros con respecto a los precios de consumo. ¿Cómo es la percepción? Porque si baja el precio, por ejemplo, y mi renta obviamente no va a cambiar, se va a mantener, yo voy a tener un mayor poder adquisitivo de las cosas, o sea, voy a poder comprar más cosas. Y en ese caso, ahí tenemos cómo cambia la percepción de la renta. Y eso es conocido como el efecto renta. No sé si hay alguna duda o pregunta desde el punto de vista conceptual de estos dos efectos, que obviamente ya matemáticamente igual los vamos a estudiar. No, ninguna. Pueden preguntar por el chat, lo que sea. Ya, perfecto. Lo importante es que les quede claro la parte igual conceptual. Bueno, entonces ya llegado aquí, tenemos dos criterios que pueden ser utilizados para medir el efecto sustitución y el efecto renta. El primero de ellos es el efecto Higgs, o el criterio de Higgs, disculpen. El criterio de Higgs
lo que hace finalmente es que plantea que se mantiene el nivel de utilidad que entregaba la canasta inicial. O sea, dado que inicialmente consumíamos tal canasta, esa canasta me va a reportar un nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, Higgs toma ese nivel de utilidad que se mantiene y en base a eso calcula un nuevo óptimo de Higgs que se llama. ¿Ya? Y ese óptimo de Higgs eh, obviamente va a ser un punto intermedio que ahí vamos a ir viendo en los desarrollos, que es como un tercer punto que se llama, pero se calcula en base a ese criterio. Luego también tenemos Disculpa que te interrumpa, compa, pero ¿podrías repetir, porfa? Es que parece que no sé si como fue que tu le pegó un conexión lagueo. o la mía, sí. Se pegó un Ya, lagueo, vale, mira, el no se criterio de escucha. Higgs lo que hace finalmente es que tú tienes una canasta inicial y tú puedes calcular la utilidad de esa canasta inicial. Entonces, con esa utilidad, que ya calculas que es algo numérico, porque se cuantifica, tú la utilizas como base para calcular un nuevo óptimo que se llama el óptimo de Higgs. Y ahí calculamos un tercer punto que es diferente al óptimo inicial y al óptimo final. No sé si ahí se escucha un poco mejor. Sí, sí, vale. Sí, vale. Y el criterio de Slatsky, a diferencia del criterio de Higgs, lo que hace es que él mantiene un nivel, pero de la canasta. O sea, me refiero, mantiene las cantidades consumidas. Entonces, en base a que yo mantengo las cantidades consumidas, lo que hace Slatsky es calcular cuánto voy a gastar con las mismas cantidades, pero variando los precios. Y ahí planteamos una renta de Slatsky, que se llama, que es el valor nuevo que voy a gastar, y en base a él yo voy a calcular el nuevo óptimo de X y el nuevo óptimo de Y, que son conocidos como los óptimos de Slatsky, que también viene siendo un punto que queda intermedio y nos va a servir para calcular el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Esto igual lo vemos matemáticamente, entonces no se preocupen tanto si como desde el punto de vista de lo que hay que hacer no entendieron. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces acá vamos a pasar a un ejercicio, el cual dice lo siguiente. Sea la función de utilidad típica de Gap-Douglas, y ahí tenemos una utilidad Yo en tengo función de una X. duda. Dígame. Eh, a las finales como que las utilidades sirven solamente para el hecho de calcular las demandas después, como la demanda marshalliana, porque hasta donde entiendo como que estamos viendo el óptimo del consumidor, pero el óptimo del consumidor sería referente a cuántos productos consume de uno versus otro producto, ¿cierto? Exacto. Y después se puede calcular la demanda marshalliana y ahí es como lo que sí nos hace, se nos hace útil para la Mira, economía, ¿no? lo bonito de Porque, la demanda marshalliana en realidad es que lo que te permite es que está trabajando en función de términos algebraicos. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, el precio, el ingreso, independiente de que puedan ser diferentes para cada usuario, son constantes. ¿Ya? O sea, yo voy a tener 1000 de ingreso y eso no va a variar en el tiempo según el ejercicio. Entonces yo puedo meter cualquier valor de ingreso, de precios, con las variaciones incluso, y aún así eso va a significar el óptimo. Va a ser una canasta óptima, ¿cachai? No sé si quedó claro eso. sí, no, pero yo me refería como a la oferta y la demanda, o sea, como que a las finales como que es una demanda óptima, pero lo que no comprendo es que igual yo cacho como algunas cosas de más adelante, pero como que yo entiendo que la demanda a veces, por ejemplo, se puede desplazar hacia arriba y hacia Ah, abajo, ya ahí me entonces adelantaste un poco en los eso me contenidos. confunde Sí, mucho, puede así. sufrir desplazamiento en la demanda, exactamente. Hay factores que están involucrados. Ahí, por ejemplo, puede ser, Pero no esto no sé. tiene nada que ver con eso, ¿cierto? No, todavía no. Pero ahí, Ya por eso estoy como medio confundido. no, tranquilo. Sí, es que la prueba 2 ahí nos vamos a enfocar directamente mucho en la oferta, porque vamos a partir con producción. Entonces ahí vamos a calcular costo y todo. Y después nos vamos directamente a la demanda también. Ya ahí vamos a estudiar mucho los desplazamientos y lo que ocurre. Y después, bueno, en PEP 3 también vamos a estudiar demanda de nuevo, pero ahí desde en adelante en PEP 2 le empezamos a dar duro con función de demanda. O sea que acá no estamos viendo como la variación de los precios, mucho de esas cosas, sino que vamos siempre a fijar precios para ver el óptimo con esos precios, como algo así. Podrían, o sea, eventualmente tú podrías variar precios, pero lo que yo quiero estudiar acá más que la función de demanda es como cuantificar utilidad, ¿se entiende? De un usuario como tal, en Ya, base a su ingreso. Esa es como la primera parte de ya, estudio. ya, bacán. Más que porque la función de Grecia. demanda después me voy a estudiar mercados, ¿se entiende? Mercados Claro, competitivos, sí. mercados no Es que competitivos, a esto le entonces veo como más la utilidad de la demanda, pero como que esto no lo entendía mucho no, como la acá utilidad en todavía sí. la O sea, demanda no como tiene una utilidad tan importante en el curso. Más adelante empieza a tomar más fuerza y a estudiarse mejor. ya. Así que eso. Grecia. Continúo nomás entonces. Bueno, entonces ahora nos vamos al ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente. Sea la siguiente función típica de Gap-Douglas, la cual es la utilidad en función de x, y igual a un x elevado a un alfa por un y elevado a beta. Esa es clásica de Gap-Douglas. Recuerden que la forma de Gap-Douglas es un a por un x elevado a un alfa por un i elevado a beta. ¿Ya? Entonces, claramente es Gap-Douglas.
donde X e Y son dos bienes finales y alfa y beta son el nivel de importancia que asocia el consumidor a dichos bienes respectivamente. Nos dicen además que se conoce que el agente tiene un ingreso total a I sub 0. Ya nos dan el ingreso, pero en forma algebraica. Entonces nos preguntan, la parte A, plantee formalmente el problema de la elección del consumidor. La parte B, bien, obtenga las demandas marchalianas de ambos bienes. La pregunta C, me dan datos para reemplazar y así obtener valores numéricos. Y la parte D y E me piden estudiar casos en los cuales hay una variación en los precios de un bien y estudiarlo en caso del criterio de Higgs y estudiar el caso con el criterio de Slatsky. Entonces, para partir el desarrollo, denme un segundito. Ya. Ya, entonces para partir, primero nos preguntan en la parte A el problema del consumidor. Y el problema del consumidor, como vimos, es encontrar una canasta que maximice la utilidad. Entonces, lo que debemos plantear siempre que nos pidan resuelva o plantee el problema del consumidor es plantear la ecuación del óptimo. Ya, o sea, la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y igual a la pendiente de la curva de ingresos, que sería lo mismo que precio de X sobre precio de Y. Entonces, en este caso, bueno, sabemos además que vamos a notar acá arriba que la curva de utilidad que nos entrega el ejercicio está escrita como un X elevado a un alfa por un Y elevado a beta. Bueno, entonces ya teniendo eso, yo acá solamente debo reemplazar los términos. Ya en mi caso a mí me gusta mucho más, por ejemplo, resolver esto aparte, que resolverlo todo en conjunto porque se enreda un poco el desarrollo. Entonces, en este caso, la utilidad marginal de X sería la derivada de la utilidad total con respecto a X. Y en ese caso, el Y queda como una constante, solamente derivamos con respecto a X, y eso sería lo mismo que alfa por X elevado a alfa menos 1, porque se le resta 1 al exponente, por un Y elevado a un beta. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta de lo que he hecho? ¿De cómo derivé ese término? ¿No? Para poder continuar. Bueno, en el caso de la utilidad marginal de Y, igual es lo mismo. Dejamos constante en este caso la X, por ende, vamos a derivar con respecto a Y, y eso me queda beta por X elevado a alfa por un Y elevado a un beta menos 1. Ahí tenemos los dos términos ya derivados. Entonces, si yo quiero juntar los dos términos, que también me gusta hacerlo aparte para llegar y reemplazar, esto me va a quedar lo mismo que, vamos a escribir primero el mismo término como para mostrarles cómo yo transformé esto. Entonces vamos a reescribir aquí. Se reescribe Y elevado a beta sobre un beta por un X elevado a un alfa por un Y elevado a un beta menos 1. Entonces, recordemos que si son potencias de igual base, trabajamos con exponentes. En este caso tenemos divisiones. Por ende, estaríamos restando al momento de juntar los términos. Entonces, acá al juntar me queda alfa partido en beta y yo dejé arriba las Y y abajo la X. Entonces me queda Y elevado a beta aquí menos beta menos 1. Y abajo me va a quedar el X elevado a alfa menos alfa menos 1. Entonces, de aquí, de resultado, si se dan cuenta, se me van los beta, porque me queda beta menos beta más 1, y abajo me queda alfa menos alfa más 1, y eso finalmente me queda como alfa partido en beta por y partido en X. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta de cómo hice este término. ¿Ninguna? Para poder reemplazar ya. Ya, no hay ninguna duda. Entonces, reemplazando obviamente ya, esto les va a quedar como alfa y sobre beta X va a ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Y hasta acá ya está lista la parte A, porque es solo plantear el problema del óptimo del consumidor. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda o pregunta de la parte A? Que nos va a servir para seguir la parte B.
Ahí se deja así, no hay que poner como O sea, es respuesta algo que más. solamente la parte inicial, se piden solamente plantear esto en la parte A, mira. Te dicen, plantee Ah, ya. formalmente el problema de la elección. Después nos dicen que encuentres el X y el Y, po, que sería la parte de las demandas marshallianas. ¿Ya? Entonces, bueno, la parte A está lista. Vamos a realizar la parte B, que nos piden las demandas marshallianas. Pero para realizar la parte B, yo me tengo que apoyar en la parte A, porque necesito esa ecuación que obtuve de la igualdad. Entonces tengo la igualdad que acá estaba como alfa por i partido en beta x igual a los precios. Entonces en este caso esto es equivalente a decir que i es igual a beta por x por el precio de x sobre alfa por el precio de y. Entonces esto va a ser un factor que vamos a utilizar para reemplazar en la curva de ingreso para obtener el valor de i. ¿Ya? Entonces en este caso sería el I marshalliano, podríamos llamarlo. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que la curva de ingreso, en este caso, que también nos podemos apoyar en este término, va a estar dada por un x por px más un y por pi. Esa ecuación nos va a servir y va a ser fundamental para el despeje. Entonces, en este caso ya tendríamos que solo reemplazar donde aparece el y por todo ese término. ¿Dónde está el puntero que se me pierde? Está ahí. Ya, entonces, en este caso, reemplazando, les quedaría el x por px, que no le pasa nada, más, y aquí entra el término grande. Entonces sería beta por x por el precio de x dividido en alfa por pi. Y todo eso multiplicado por un pi. Entonces en este caso se me van esos términos de acá, ese con ese se me va, y se dan cuenta que hay un factor común entre los dos términos, que sería x por px y x por px. Entonces podría eventualmente factorizar por ese término. Si yo factorizo por x por px, por el precio de x, disculpen, eso me va a quedar 1 más beta sobre alfa. Y ahí, al seguir despejando, al hacer la suma de la fracción, eso me va a quedar alfa más beta sobre alfa. Entonces, al hacer el despeje, ya voy a obtener cuánto vale el x marshalliano, que sería un i sub 0 dividido el precio por un alfa dividido en alfa más beta. Y ahí está el término. Obviamente, si ya lo juntamos, lo pueden dejar como un alfa por un i sub 0 dividido en el precio de x por alfa más beta. ¿Hasta acá alguna duda de cómo saqué el x marshalliano? Para poder continuar. Y si se dan cuenta, bueno, ya teniendo el x marshalliano, a ver, acá en el chat. No, vale. Entonces, continuando, reemplazo obviamente ya el x que ya tengo y voy a obtener mi y marshalliano. Entonces, en este caso, el y vendría a estar dado por un beta por todo ese término. Lo voy a borrar acá, lo voy a hacer más abajo porque no me va a alcanzar. Borrador. Ya. Ya, entonces acá lo voy a desarrollar acá. Mejor voy a hacer una especie como de muralla y un poco chueca. Pero ya, ahora sí. Y sub d, entonces acá me quedaría beta por todo este término, que sería el alfa por el i sub 0 dividido en el precio de x por alfa más beta. Esto multiplicado por el precio de x. Y todo esto dividido en un alfa por pi. ¿Qué va a pasar aquí? Si se dan cuenta, se me va ese con ese. Y bueno, esto me queda el término después al juntar con propiedades de fracciones. Me queda arriba beta por alfa por i sub 0. Y abajo me queda un alfa por el precio de pi
por alfa más beta. Y aquí se dan cuenta, se me va ese alfa y finalmente ya me queda la demanda marchaliana con respecto ahí, que estaría dada por un beta por I sub 0 sobre el precio de I por un alfa más beta. Y ahí tendríamos las demandas marshallianas. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta de la parte B. A ver, sí, la que está arriba es como una Entonces, D. Como vamos a las marcar. demandas marshallianas, Sí, perdona que te interrumpa, siempre tienen que quedar también como en función del ingreso, ¿por cierto? De sí, su precio. sí, Ya. te vas a dar cuenta que sí. Y como le explicaba a alguien antes, o sea, le expliqué a alguien, si se dan cuenta acá, estos son parámetros. Entonces, si por ejemplo ahí pusiera un cambio en PI, ese término de demanda marshalliana no va a cambiar algebraicamente, porque el desarrollo ya está dado, va a ser el mismo siempre. Entonces, ya no voy a tener que hacer tal vez el despeje que hago siempre, porque ya con la demanda marshalliana me puedo apoyar para resolver el problema. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta para pasar a la parte C? Y de ahí voy a mostrar lo de las demandas marshallianas para que quede mucho más claro. Cuando hagamos la parte D y E, se va a entender mejor. A ver, en el chat, todo claro. Entonces vamos a la parte C, que la parte C lo que me piden es ya calcular los valores de canasta. Entonces igual ya esta parte es fácil. Esta es como la parte regalada del ejercicio. Me dicen que alfa igual a beta y esto igual a un medio. Y además me dicen que los ingresos son igual a 1000. Por otra parte, además tengo que el precio de X es igual a 50 y que el precio de Y vale 100. Entonces ya teniendo los óptimos, que los voy a escribir acá para que vamos a reemplazar todos, el X era lo mismo que decir, da lo mismo ese símbolo que está arriba, yo le pongo un X con el asterisco para decir que es el óptimo, ¿ya? Pero le pueden poner XO, que X inicial, lo que ustedes quieran. En mi caso le pongo X estrella porque estoy haciendo énfasis a que es el óptimo. Entonces sería alfa por Y era este término sobre PX alfa más beta. Entonces al reemplazar, esto me va a quedar lo mismo que 0,5 por el I que era 1000. Y abajo, si se dan cuenta, me queda solo el precio porque alfa más beta vendría siendo 1. Un medio más un medio, 1. Entonces 50 por 1. Al desarrollar esto me da un valor de, bueno, 0,5 por 1000 me da 500 y 500 dividido en 50 me da 10. Entonces sería la cantidad óptima a consumir de X. Y por otra parte, el I, que al reemplazarlo es beta por el ingreso sobre el precio de I por un alfa más beta, queda 0,5 por el ingreso. Y acá abajo, en vez de 50, me va a quedar un 100, pero nuevamente multiplicado por 1 porque el alfa más beta es 1. Acá me queda 500 en 100 y eso me da 5. Entonces la canasta óptima de este consumidor es 10,5, que sería la canasta inicial que también pueden llamar, que es la primera antes de que se dé la variación de precios. Y si además después quieren calcular la utilidad de esto, porque también pueden calcular la utilidad de cada canasta, porque por algo está la función de utilidad que cuantifica, solo tienen que reemplazar en los valores. Entonces les queda 10 elevado a 0,5, porque era elevado a alfa, por 5 elevado a 0,5. Y eso en este caso a mí me da un valor de utilidad de 7,071. ¿Ya? Esa es la utilidad que me da para esta canasta. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta con respecto a la parte C? Queda solamente reemplazar en realidad, así que no es tan difícil. ¿No? Para continuar, ya. Entonces, vamos a la parte D, que esto es lo que me interesa de la ayudantía, que es el criterio de Higgs. ¿Ya? Entonces, en la D me piden, dado que hay una variación en los precios, ¿cuál es la variación en los precios? Me dicen que el precio de X ya no es 50, sino que el precio de X le vamos a poner una coma para decir que este precio no es el original. Está dado por 50 por un 0,5. ¿Por qué un 0,5? Porque me dicen que el precio decae en 50%, entonces decae a la mitad. En este caso ya tengo que el nuevo precio es 25 y por su parte el precio de I se mantiene. Me dicen que es 100, no hay ningún problema. El ingreso igual se mantiene como 1000.
Entonces, dado que hay un cambio en los precios, claramente voy a ver un nuevo valor de canasta, que es conocida como la canasta final. Dado que hubo una variación del precio, ¿cuál es el resultado final de esta variación? Quiero saberlo desde el punto de vista de la cantidad. Entonces, el X final también se comporta con la misma fórmula de la demanda marchariana, pero lo que va a pasar aquí es Felipe, que, dime, ¿podría explicar de nuevo? Lo que pasa es que como que se la guió por un momento. internet ya. Está explicando que la parte D, lo que te decían es que hay una caída del precio en un 50%. Entonces, como es del 50%, multiplico por un 0,5. Si fuera un aumento del 50, acá tendrían que multiplicar por 1,5, por ejemplo, y así dependiendo de cómo sea el cambio del precio. Entonces me queda un precio de 25, el nuevo precio, y el precio de ahí me queda igual porque no cambia, me dicen que es 100 y la renta sigue siendo 1000. Hasta ahí tenía lo mismo. Y acá estaba calculando una nueva canasta final, debido a que, dado que hay una variación en los precios, yo quiero saber cómo cambió la canasta, cuáles son los nuevos valores de canasta que están, dado que varió el precio. Y en eso estaba ahora. ¿Sí? Sí, No sé sí, se entiende todo. ya. Entonces, estaba aquí y acá. Lo que pasa acá en la demanda marginal, entonces acá antes aparecía un precio X, pero como yo cambié el precio, ya no aparece el precio de X aquí, sino que aparece este precio de X prima, que es el nuevo precio. ¿Ya? Y acá es un alfa más beta. Entonces, al reemplazar acá, me queda 0,5 por 1000, y acá obviamente me queda 25, ya no me queda el 50 por 1. En este caso me queda 500 dividido en 25, y eso me da un valor de 20. O sea, el nuevo valor de X va a ser 20. Y el caso de Y no lo quería calcular, pero es porque para que se den cuenta lo siguiente, o sea, Y es beta por Y, y abajo no cambia nada, porque no hay una variación en los precios, sigue siendo las mismas condiciones. Entonces, dadas las mismas condiciones, sigo consumiendo 5 de Y. No cambia nada para esta canasta, en el caso de Y. Entonces, como resultado, voy a consumir 20,5. Ese va a ser la canasta final. Y final, X final y final. Bueno, entonces, ya teniendo eso, teniendo esa parte lista, lo que yo necesito ahora es poder calcular un óptimo de Higgs. Ya tengo el punto final, el punto inicial, me falta un punto de Higgs. ¿Qué voy a necesitar para apoyarme en el óptimo de Higgs? Yo utilizo la fórmula del óptimo del consumidor, que siempre deben utilizar para apoyarse en los desarrollos. Esta nunca falla. Entonces, teniendo la fórmula del óptimo del consumidor, sabemos que esta parte de la izquierda no cambia, pero lo que sí va a cambiar ahora es la parte de la derecha, que las pendientes cambiaron. Y ahí el precio, en ese caso, de X cambió. Entonces voy a reescribir lo que ya teníamos, que sería que acá teníamos un alfa por un Y, por un beta, por un X, igual a los precios, que están distintos. Una vez tengo eso, también puedo volver a despejar uno de los factores, en este caso volví a despejar el Y, y el Y de Higgs me va a quedar como un beta por X, por el precio nuevo que tiene el bien X, dividido en un alfa por un PI. Aquí puedo anular términos si se dan cuenta, porque yo sé que alfa es lo mismo que beta, un medio. Y de acá, además, yo sé que el precio de X nuevo es 25, el precio antiguo, o sea, el precio de Y es 100, entonces me queda 25 sobre 100 y esto me va a quedar X cuarto. Entonces ya tengo una relación entre X y Y para poder calcular el óptimo de Higgs. Luego, con eso listo, ya teniendo esta ecuación, solamente reemplazamos la fórmula de utilidad. Que la fórmula de utilidad, lo que decía Higgs es que yo mantenía el nivel de utilidad de la canasta inicial, que yo la calculé en la parte C y me dio 7,071. ¿Ya? Entonces, dado que va a ser 7,071 el nivel de utilidad, yo reemplazo en los valores de... a ver, espérenme, me están dando un poco más la internet de nuevo. Me dicen cuando se escuche bien. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí, no te cortaste en Ya, todo caso. vale. Entonces acá me quería reemplazar, esto sería un X elevado a un alfa, que es lo mismo que X elevado a 0,5, por un Y elevado a beta, que también es Y elevado a 0,5, pero en donde aparece Y yo voy a reemplazar con el X, ¿cierto? Que encontré acá. Entonces esto sería lo mismo que X cuartos elevado a
todo eso a 0,5. Ya, y acá pueden obtener un valor de X al desarrollar este ejercicio. Ya, o sea, esta ecuación de aquí, que lo pueden hacer con una calculadora y todo, no hay problema. Espérenme, hay gente afuera. Ya, ahí sí. Entonces, ustedes al reemplazar acá, desarrollan esta parte del ejercicio y a mí me dio un valor de X acá de... ahí déjenme buscarlo un poco. De 14,142 me dio. Eso me dio de X, 14,142. Y el Y me da un valor de, obviamente, al reemplazar, de 3,53. 535. Y esos son los valores óptimos de Higgs que obtuvimos, el nodo óptimo, ya que los vamos a verme en el chat. Creo que me escribieron algo. Chat. Este ejercicio no lo subí todavía, yo lo voy a subir hoy, porque hoy es jueves, así que hoy se sube. Ya. Bueno, entonces, dime. Sería X de Higgs, ¿eso? El Ya, mira, XH. acá voy a repasar todos los puntos que están acá al final. Calculamos el inicial que me dio 10,5, ¿cierto? Calculamos el final que me dio 20,5 y calculamos este de Higgs que me dio 14,142, 3,535. Así tal cual. No sé si la persona que preguntó. No, es que estaba solo preguntando por ese XH que había puesto, por Sí, eso. ese es Que el si a ese se refería al X de Higgs. sí, me refiero al X de Higgs. Ah, ya. Entonces, ya teniendo los tres puntos acá, podemos calcular ya el efecto de sustitución y el efecto de renta. Lo primero que tienen que hacer es graficar la curva de renta número 1, ya que era obviamente la condición inicial donde teníamos precios 50 y 100 con la renta de 1000. Y esa curva está graficada aquí en color verde, que es la 10 menos un medio de X. Después la curva 2 sería la curva en la cual cambia el precio del bien, del precio X cambia de 50 a 25, y en ese caso esa curva que está en color rojo me da un valor de Y igual a 10 menos un cuarto de X. Entonces ya tengo graficadas las dos curvas de ingreso. Entonces acá yo puedo graficar los óptimos. El primer óptimo, que sería el óptimo inicial, es 10,5. Entonces tendría que pertenecer a la curva verde y además tocar en un punto a esta como curva de utilidad que está ahí. Entonces este punto sería, este sería el X aquí, sería 10 acá y aquí sería 5. Después tenemos el óptimo final, que sería en esta curva roja tiene que estar y en este nivel de utilidad, que sería 20,5. Entonces ya tenemos dos puntos graficados, que sería el final acá y acá el inicial. Y me queda el de Higgs, que sería 10,142, o sea, 14,142, 3,535. Entonces el 3,535 está como por acá. Y el 14 obviamente no lo voy a escribir, que me va a quedar muy grande, pero debería estar como entre medio de estos dos puntos, que es el 10 y el 20. Entonces aquí ya tengo los tres puntos graficados. Tengo el inicial, el óptimo de Higgs y el final. ¿Cómo calcular el efecto de renta y sustitución? Desde el punto inicial al punto de Higgs. O sea, este desplazamiento es considerado como el efecto sustitución. Porque si se dan cuenta, me muevo en esta curva de utilidad y la curva de utilidad representa el mismo nivel de utilidad, pero cambiando las canastas. ¿Ya? O sea, esta canasta está en diferente composición, pero tiene el mismo nivel de utilidad que la que era inicialmente. Entonces acá tenemos el efecto sustitución del punto inicial al punto de Higgs, y después del punto de Higgs al final tenemos lo que es el efecto renta. Que si se dan cuenta saltó de una curva a otra. Entonces ese sería el efecto renta. Y obviamente del punto inicial al final tenemos el efecto total. Entonces ahora, ¿cómo calculamos los efectos? Muy sencillo. El efecto sustitución en el eje X, tenemos el punto final menos el inicial. En el punto final del eje X nos encontramos en 14,142 menos el inicial, que en este caso sería 10. Como resta, eso me da 4,142. Después, el efecto renta en X sería el punto final, que en este caso sería 20, menos el punto inicial, que en este caso sería
14,142. Estoy en el fondo restando los puntos como vector. Y eso me da un valor de 5,858. Si se dan cuenta, si yo sumo el efecto renta más sustitución en X, el valor del efecto total en X me da un valor de 10. Y eso es lo que finalmente se movió el punto. O sea, se movió 10 desde el inicial al final, se movió 10 unidades en X. Y en el caso de Y no se va a mover nada y por ende no voy a hacer el cálculo, pero para el otro caso sí lo voy a hacer. Pero ¿qué me va a pasar en el caso del Y? Que el efecto total en Y me va a dar 0, porque en el eje Y no me moví nada. Ya solo me voy en el eje X. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta con respecto a cómo calculo el efecto de sustitución y renta? Yo tengo una duda, pero con respecto a cómo sacaste los puntos de Higgs, ahí Ya, ya. como que me Dime perdí nomás, un vamos. poquito. O sea, ¿Volvemos es que me atrás para perdí allá? cuando... Sí, porfa. Sí, dale. Ahí reemplazaste en el XH, o sea, ¿cómo lo sacaste ahí? Ahí Ahí fue reemplacé, donde mira, no me acuérdate que perdí. la función de utilidad está escrita como, vamos al principio, como x alfa por y elevado a beta, ¿cierto? Entonces yo con la Sí. ecuación del óptimo del consumidor, dado los nuevos precios, saqué que la relación entre el y y el x estaba dado por un y igual a un x cuartos, ¿sí? Y en base a eso, Ah, ya, entonces ahí reemplazaste el... claro, reemplacé el x cuarto en el y, y ahí como yo mantenía el nivel de utilidad, que era 7,071, me da el valor de x que está dando ese nivel de utilidad. Y ahí reemplazo el del y y me da también el y. No sé si te quedó claro. Sí, sí, vale. Eso, y ahí saqué el de Higgs. Disculpa que acá me queda poco espacio, entonces por eso tal vez te confundiste un poco. Ya, entonces ese sería el caso del efecto Higgs, el efecto sustitución y renta. Voy a ver el chat para revisar, por si acaso. Dale, buenísimo, ya. Y ahora nos vamos a la parte E, que la parte E es realizar el mismo procedimiento, pero ahora con Slatsky. Ya, obviamente les enseño los dos porque en una pregunta les pueden decir hágalo con Higgs o hágalo con Slatsky, entonces tienen que saber ambos. Ya, entonces, ¿qué pasaba con este criterio? Es que manteníamos la canasta inicial. La canasta inicial o canasta uno, póngale como ustedes quieran, un I también puede ser, es lo mismo que 10,5, que era lo que se consumía inicialmente. Entonces, esto es lo que quiere mantener en el consumo Slatsky, ya 10,5. En base a esto, obviamente, voy a obtener un nuevo valor de renta, ya tomando en cuenta acá, obviamente, los datos antes de seguir escribiendo que el precio de X era 50 por 0,5, o sea que disminuían un 50% y que el precio de ahí se mantenía. Además, la curva de ingresos o el nivel de ingresos sigue siendo 1000. Pero en este caso yo quiero calcular la renta con respecto a Slatsky, como les estaba comentando, y en este caso lo que tengo que escribir acá es la cantidad de X por el nuevo precio más la cantidad de Y por el precio que tenía antes. ¿Qué quiero acá? Saber cuánto voy a estar gastando en renta al mantener los niveles iniciales, pero con los nuevos precios. Entonces acá sería 10 por 25 más 100, que sería el precio, lo escribí al revés, por 5. Entonces en ese caso la suma de esto me da 750, que sería lo que voy a gastar en renta según Slatsky, dado que mantuve mi nivel de consumo inicial. ¿Ya? Entonces, una vez ya tengo esta renta, la renta me va a servir para trabajar con las demandas marshallianas que teníamos antes. ¿Cómo se escribían las demandas marshallianas? Obviamente acá le voy a poner el S Slatsky, pero ¿por qué le pongo el S directo? Porque acá te quedaría alfa por el nivel de renta que era sobre el precio de X nuevo, alfa más Y. Ya, ¿qué pasa aquí? Este nivel de renta, como es el de Slatsky, como estoy calculando el punto de Slatsky, no viene siendo la renta que era 1000, sino que es la nueva renta Slatsky que yo estoy calculando, que era 750. Entonces, nuevamente me apoyo en la demanda marshalliana, pero este vendría siendo constante. Entonces, yo podría llegar y cambiar el valor. No afectaría el término algebraico, como decía anteriormente. Entonces, al reemplazar, esto me quedaría un medio, que era lo que varía alfa, por 750, que es la renta de Slatsky, sobre 25. ¿Ya? Y en este caso, esto me da un valor de 15. Y en el caso de I, tendría que hacer exactamente lo mismo. Y este no me va a quedar igual como el anterior. Aquí sí va a cambiar la situación, porque como cambiaba la renta,
Entonces también va a cambiar la cantidad de este bien que se va a consumir. Entonces en este caso me quedaría el beta, que es 0,5 o un medio, por la renta de Slatsky, dividido en el precio que se mantiene, que es 100 por 1. Y esto me da un valor de 3,75. Ya, entonces aquí ya tengo el nuevo óptimo de Slatsky, que sería 15.3,75. Que le pueden poner X de Slatsky y de Slatsky. ¿Hasta acá alguna duda? Pregunta cómo obtuve el punto de Slatsky. Para poder continuar Felipe, la parte. Dígame. ¿la canasta inicial es solamente porque el ejercicio lo decía No, ¿por o qué es tomo la canasta diferente? inicial? Porque cuando yo tomo Slatsky, lo que quiere Slatsky es mantener la misma canasta inicial que tenía inicialmente, no cambiar lo que yo estoy consumiendo. Ah, ya, Ese es su ya, genial, supuesto. Así gracias. como el anterior suponía que mantenían el nivel de utilidad, este supone que mantiene la cantidad de canasta. ¿Sí? ¿Quedó bien claro? Sí, sí, gracias. Ya. Entonces, este era un poco más sencillo de calcular el punto desde el punto de vista matemático. Y una vez ya tenemos eso, podemos ya graficar. Entonces, lo que tenemos que graficar acá no son dos curvas de ingresos, sino que son tres, porque tendríamos que graficar la curva inicial que dijimos, que es la primera que yo había calculado con el precio inicial del bien X50, el precio de I100 y la renta 1000, que me da en la misma curva del ejercicio anterior, y igual a 10 menos un medio de X, que es la en color verde. Después tenemos la segunda curva, que es cuando cambia el precio, o sea, la situación final, en donde la curva me da igual a I igual a 10 menos un cuarto de X, que es la curva en color rojo. ¿Ya? Y después, ¿qué pasa con la tercera curva, que es la curva en color azul? Viene siendo la recta, pero con función de ingreso Slatsky. O sea, estoy usando lo que propone Slatsky que vamos a gastar, 750 pesos. Entonces me queda 750 igual a 25X más 100Y, que es la situación con el precio nuevo. Y eso me da una recta igual a I igual a 7,5 menos un cuarto de X, que es la que está graficada en color azul. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las tres curvas de ingreso graficadas. Además, tengo que el óptimo inicial es 10,5. El óptimo final no lo calculé de nuevo con el criterio de Slatsky porque se calcula exactamente de la misma forma que yo calculé en el criterio de Higgs. ¿Ya? O sea, para el óptimo final es independiente sea Higgs o Slatsky, lo calculan de la misma forma. Entonces el óptimo final sería 20,5 y el óptimo Slatsky que calculamos que es 15.3,75. Al graficar esto, me queda obviamente acá el punto 1, que lo vamos a poner como. Voy a borrar la flecha para no confundir acá. Borrador. Ya, ahí sí. Pluma. Ya, entonces una vez ya tenemos los puntos, los graficamos. En este caso aquí sería el 5,10. Que obviamente recuerden. Ay, me quedó un poco chueco aquí, pero acá está el 10. Después acá tenemos a la misma altura de 5, cuando consume 20. Acá. Y además tenemos un punto en el cual se está consumiendo 3,75 y 15, que es el punto de slash, que va a estar como por aquí, para plantearlo. Entonces este punto, vamos a tener un punto acá, el punto de aquí, y el punto de slash que va a estar en 15 y el 3,75, obviamente. Ya, entonces, ya teniendo esos tres puntos lo mismo. Yo tengo el punto inicial, el final y el óptimo de Slatsky. Desde el punto inicial a Slatsky tenemos el efecto sustitución. Y de Slatsky al final, el efecto renta. Y obviamente del inicial al final, el efecto total. Entonces, ¿qué pasa aquí? De nuevo, el efecto sustitución en X va a estar dado por el punto final, que sería 15 en este caso, porque es esta parte del vector, 15 menos 10. Eso me da 5. Y el efecto renta en X sería de estar
20, que es el punto final en el efecto renta, menos 15, que me da 5. Al sumarlo, esto me da un valor de 10, y ese es lo que se desplaza en X finalmente, 10 unidades. ¿Ya? Y me da el mismo valor que el efecto Higgs en el caso del bien X. Voy a calcular acá el caso de Y para que vean por qué me da 0, porque si yo me pongo en el Y, tendría inicialmente que restarles 3,75 menos 5. ¿Dónde está el lápiz para rayar? Aquí está. Ya, entonces sería el efecto sustitución en Y. Sería 3,75 menos 5, que eso sería menos 1,25. Y el efecto sustitución, o sea, el efecto renta en Y, me va a dar lo mismo que 5 menos 3,75, que me da 1,25. Y se dan cuenta que se anulan los efectos y me da 0. O sea que no hay desplazamiento en el eje Y. Lo que es verdad porque no se mueve en el eje Y el punto. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Porque acá está la parte final de este ejercicio y después me queda ver solo un comente. ¿No? Felipe, Dígame. ¿podéis pasar a la página anterior un poquito, Raúl? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Dale. ¿Alguna duda, pregunta de cómo es el ejercicio? Si se dieron cuenta, ambos efectos me dan lo mismo. O sea, que me tiene que dar 10. La idea es que se den cuenta en la gráfica cuánto se les desplazó del punto inicial al final para ver cómo tienen que darle los efectos. Tienen que darle el mismo desplazamiento. Si les da diferente, es que están haciendo algo mal. Ya, entonces voy a continuar con el comente final, que es cortito porque el ejercicio era bastante largo. Y el comentario dice así: el óptimo del consumidor es aquel punto que cumple la condición en la cual se cumple utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y igual al precio de X sobre el precio de Y. Para este caso voy a sacar la pantalla completa porque voy a responder acá mismo. Bueno, entonces esta pregunta de partida se puede responder conociendo un poco más de los bienes sustitutos y los bienes complementarios, pero especialmente bienes sustitutos. Cuando yo tengo el bien sustituto, lo que pasa en este caso es que yo no tengo una solución que sea combinación de bien, no es combinación de X e Y, sino que es una solución esquina. Y para tal caso no se cumple esta igualdad, ¿ya? Y lo voy a explicar con los casos que decían en la siguiente hoja. Pero para poder comenzar tenemos que decir que el comente es falso, debido a que existen situaciones, como es el caso de los bienes sustitutos, que no cumplen con esta igualdad. Entre paréntesis, se produce una desigualdad en estos casos. ¿Y por qué se produce una desigualdad? Vamos a explicarlo ahora, que es los casos. Tenemos dos casos en los bienes sustitutos. Vamos a notar acá, dibujar. Ahora, ya, entonces tenemos obviamente una función de utilidad que al ser bien sustituto se comporta como un AX más un BY. En esta situación, la curva naranja es la curva de utilidad que yo les estoy planteando. Entonces, podría pasar un primer caso en el cual esta curva azul es la curva de ingreso, me queda un poco choca, pero podría pasar en el caso en el cual el óptimo se encuentre en esta esquina inferior, ¿ya? ¿Cómo podría pasar que yo diga que el óptimo está en esta esquina inferior? Debe pasar que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y sea mayor al precio de X sobre el precio de Y. O sea, estoy diciendo que la pendiente tenga una mayor inclinación, en el caso de la curva de utilidad, que en la curva de ingreso. Y en ese caso el óptimo va a estar en esta esquina, y eso va a querer decir que solo voy a consumir X en este caso. Por otra parte, igual tenemos la situación en la cual la curva de ingreso puede estar así y impactar acá, en este caso. Y en este caso lo que va a pasar es que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y va a ser inferior a la relación de los precios o a la pendiente de la curva de ingreso. Lo que quiere decir que el nivel de inclinación de la curva de ingreso es mayor que el nivel de inclinación que la curva de utilidad. Y en ese caso, cuando yo me encuentro en esta esquina, solo voy a consumir Y. Solo Y. Y por eso son soluciones de esquina, porque no es que consuma combinaciones de los bienes sustitutos, sino que consumo o todo de un bien o todo del otro bien. Y ahí queda claro que no se cumple la igualdad para todos los casos.
¿Alguna duda, pregunta del comente? ¿No? Para terminar de grabar. Ya, hasta acá dura la ayudantía de hoy. Voy a cortar la grabación.